¿No? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que estáis aquí. Bienvenidos los que estáis oyéndonos desde vuestras casas o de vuestros dispositivos. Y bienvenidos también a aquellos que vayan a ver esta reunión a posteriori en diferido. Hoy es la última jornada de las jornadas de actualización en lo que llamamos eje cardiorrenal. Jornadas que, como sabéis, están organizadas por Primascar, sobre todo con la participación de muchas sociedades científicas, la de cardio, la de nefro, interna y todas las de atención primaria. Hoy va a ser un poco el episodio final de estas jornadas cardiorrenales. Y tengo aquí a mi izquierda Joaquín Bande, que es nefrólogo en el UCA, y aquí a mi derecha Julio Casares, que es cardiólogo en el Centro Médico y en Previtalia de Avilés. Bueno, sin más, yo creo que vamos a empezar directamente. Vamos a empezar con una primera parte que nos hablará Joaquín, que va a intentar respondernos a preguntas que nos pueden surgir en el día a día. Vamos a intentar evitar todo lo que ya hemos contado previamente no lo vamos a contar, ¿no? Entonces vamos a ir a cosas un poco concretas. Joaquín, cuando quieras. Vale. Bueno, lo primero, agradecer a la organización el haber contado conmigo para esta charla, pedir perdón de antemano por la voz, esta no es mi voz, estamos un poco acatarrados, COVID negativo, todos tranquilos. Y espero no aburrir mucho, lo dicho, teniendo en cuenta lo que decía Chechu, que es la última charla y muchas o casi todas las cosas ya están dichas. Nada, comenzamos hablando un poquitín, como buen nefrólogo, de la prevalencia de la enfermedad renal crónica, una enfermedad que claramente está en aumento, que afecta ahora mismo al 15% más o menos de la población española. Eso supone unos 7 millones de personas, de las cuales unas 100.000 tiene filtradas por debajo de 30. Una prevalencia que va aumentando también con la edad, siendo de en torno cerca del 40% en los mayores de 65 años, que consume el 3% del gasto sanitario nacional y el 4% de la actividad asistencial, de los recursos humanos. A nivel europeo, más de 50 millones de pacientes, de personas con enfermedad renal crónica en el 2019, en torno a 130.000 fallecimientos derivados de la enfermedad renal crónica, y una enfermedad que entre los últimos 30 años ha supuesto un aumento del 10%, un aumento del 10% de mortalidad, en contraste con otras enfermedades como el VIH, el EPOC, otras patologías que han visto mejorada su supervivencia en los últimos años. ¿Por qué meto esta pequeña tortura epidemiológica al principio? Pues porque en este artículo podemos ver cómo, a pesar de todo esto, es una enfermedad con un gran coste sanitario, una gran carga en prevalencia y en mortalidad. La representación hasta hace no tanto de los pacientes con enfermedad renal crónica en los ensayos clínicos de fármacos y de intervenciones a nivel cardiovascular era más bien baja, y sobre todo en estadios avanzados, 4 o 5, diálisis y trasplante. Esto parece en los últimos años que se ha visto o se está viendo revertido. Bueno, teniendo en cuenta entonces que, digamos, la evidencia en estadios avanzados de la enfermedad renal, que era un poco en lo que yo me he intentado centrar en esta charla, no es demasiado fuerte, sino que se extrapola de ensayos clínicos que implican a pacientes con estadios 3A y 3B de enfermedad renal crónica, quizás lo que tengamos que centrarnos es en proteger a nuestros pacientes e intentar que bien no progrese la enfermedad renal a estadios avanzados, o una vez en estadios avanzados progrese lo más lentamente posible. ¿Y en qué nos basamos para esto? En control de la presión arterial, en control de perfil lipídico y control estricto de glucémico, tratamiento de la acidosis y tratamiento con fármacos como los inhibidores del sistema renin-angiotensina-aldosterona y los ISGLT2, ¿no? Brevemente, si vamos a este metaanálisis del año pasado, nos dicen que tener un bicarbonato sérico por encima de 22 puede evitar 67 eventos renales, ¿no? Progresión de la enfermedad renal crónica hasta llegar a requerir diálisis o trasplante.
Sí que es verdad que, teniendo en cuenta el aporte de sodio que implica la administración de bicarbonato sódico, puede haber un cierto aumento de pacientes con edemas, con signos de sobrecarga hídrica. Pero evidentemente, y sobre todo a efectos incluso económicos, es más el beneficio que el riesgo. En lo tocante a la presión arterial, si nos vamos a las últimas guías de la Sociedad Americana y la Sociedad Europea, vemos que la Sociedad Americana directamente nos dice 14,9 y no habla de ninguna particularidad en torno a los pacientes con enfermedad renal crónica, de 13,8, y las guías europeas nos separan el 14,9, como hasta ahora, y sí que nos dicen que en pacientes con enfermedad renal crónica podemos intentar una sistólica de entre 13 o 14, 130, 140 milímetros de mercurio. Pero eso quizás no sea suficiente para nuestros riñones. ¿Por qué? Porque vemos que estos son los 4 principales estudios, en los cuales se nos habla de que ya no solamente se mantiene efectivamente en pacientes con enfermedad renal crónica los beneficios a nivel cardiovascular, de mortalidad y eventos cardiovasculares y muerte asociada a eventos cardiovasculares, los beneficios son similares en pacientes con enfermedad renal crónica y sin enfermedad renal crónica, sino que además vemos que un control intensivo de la presión arterial, que en los 4 estudios está en 120-70 o 125-75, en todos ellos, en prácticamente todos ellos, se asocia a una menor progresión o a un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica. Esto lo explican de una forma un poco más concreta, más resumida, en este metaanálisis que enrola a pacientes de 2 de los estudios que veíamos en la tabla previa, una N de casi 2.000 pacientes y seguimiento medio de casi 15 años, en los cuales se enfrentan presiones arteriales de 125-75 versus 140-90. Y se ve que el grupo de pacientes en los cuales se mantiene de forma consistente el beneficio a efectos de muerte por cualquier causa y progresión hasta enfermedad renal crónica terminal serían los pacientes con una proteinuria de más de 0,4 gramos, con filtrado menor de 30, con un IMC mayor de 30 y con una edad mayor de 40 años. Esto sería el grupo de pacientes que efectivamente se beneficia de una forma más patente de este control intensivo. Y con ello, en el 2021, las guías de la Sociedad Internacional de Nefrología nos hablan de que los objetivos para nuestros pacientes tendría que ser una sistólica efectivamente de 120, con evidencia 1B en los estadios desde 60 hasta 15 de filtrado con proteinuria y con microalbuminuria y habiendo menos evidencia en los pacientes sin proteinuria, sin microalbuminuria. Pasando al siguiente elemento, que sería el tratamiento de nuestros pacientes con un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y casaradosis y antialdosterónicos, tenemos que estos son los principales 4 estudios que datan ya de hace más de 20 años, entre el 97 y el 2003, si no recuerdo mal, en los cuales se vio que efectivamente el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica con IECAS o RADOSes llevaban a cabo una disminución de en torno al 20% del riesgo de progresión de esta enfermedad renal. Sin embargo, y centrándonos nuevamente en un grupo de pacientes un poco más delicado y le que hay menos evidencia en los pacientes con estadios de enfermedad renal crónica 4 o 5, filtrados por debajo de 30, vemos que no hay tanta evidencia, aunque la poca que hay y sin prácticamente ningún ensayo clínico aleatorizado, también habla de un beneficio sobre todo a efectos ya no tanto de progresión de la enfermedad renal, pero sí que se mantiene un beneficio en lo tocante a mortalidad cardiovascular. Si pasamos a los antialdosterónicos, que quizás son los fármacos que más miedo nos dan en el día a día prescribir a todos o a la mayor parte de nosotros, en pacientes con filtros por debajo de 30, vemos que se asocian a una disminución de la albuminuria del 21%, de la proteinuria de casi del 50%, que se asocian a una disminución también del filtrado glomerular estimado y se multiplican por 2,6 el riesgo relativo de padecer hiperpotasemia. Y esto se mantiene de forma consistente a lo largo de todos los estadios de enfermedad renal crónica hasta estadio 5. Y simplemente por dar una pincelada, más allá de la espironolactona y el aldactone, tenemos este nuevo antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, la finerenona, que todavía no está comercializado,
está pendiente de que se apruebe por la FDA y por la EMA su comercialización, que ha demostrado una disminución, efectivamente, de eventos renales, una disminución de la progresión hasta enfermedad renal crónica terminal, una disminución de los eventos cardiovasculares que se mantiene de forma consistente a lo largo de todos los estadios de enfermedad renal crónica y una menor incidencia de hiperpotasemia. Sí que es verdad que es una incidencia que sigue siendo en torno a más o menos, duplica el riesgo relativo de padecer hiperpotasemia, pero bueno, evidentemente sí que por lo menos supone una leve mejoría respecto al lactone y a espirulactona y eplerenona. En lo tocante al control glucémico, brevemente, vemos que un control glucémico estricto, consistente en unos objetivos de glicada por debajo de 6,5-7, se asocian a una reducción del 20% de padecer eventos reales, ¿no? De progresión de la enfermedad renal crónica con disminuciones del filtrado de más del 30% o progresión hasta enfermedad renal crónica terminal. Y eso sí, evidentemente partiendo de la base de que deberíamos de seleccionar siempre los pacientes con los cuales somos más exigentes. Ceñirnos solamente a aquellos que no tengan ni complicaciones macrovasculares, ni mucha comorbilidad, que tengan una esperanza de vida en principio larga, etc. Y lo tocante al control de la dislipemia, pues efectivamente lo mismo. El tratamiento con fármacos hipolipemiantes, con estatina o ezetimibe, se asocia a un beneficio en lo tocante a filtrado glomerular de en torno al 9% aproximadamente en comparación con pacientes con enfermedad renal crónica sin tratamiento con estatinas. Yéndonos a los últimos, a los chicos nuevos en la oficina, los ISGLT2, pues poco que decir porque se ha hablado mucho de ellos y seguro que en sesiones previas se ha hablado de estos fármacos, pero bueno, simplemente decir que a lo largo de todos los ensayos con los diferentes fármacos de este grupo se ha demostrado una disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica y una disminución en lo tocante al albuminuria, siendo el estudio más reciente y el que ha hecho que se cambie un poco el paradigma en lo tocante a las indicaciones y las pautas de administración de estos fármacos, la PACKD, ¿no? Tanto es así que en mayo de este año se publica este artículo en el Kidney International, la revista más prestigiosa de nefro de Estados Unidos, en el cual perdón, se nos actualiza las indicaciones o la permisividad en lo tocante a administración de estos fármacos en función de las diferentes agencias reguladoras del medicamento, la FDA americana y la EMA, que sería la que más nos toca a nosotros, viendo que, por ejemplo, la DAPA se puede mantener hasta filtrados de 30 sin modificaciones de la dosis y sin mayor peligro. Incluso se podría mantener hasta estadios avanzados, hasta prediálisis, con un control un poco más estrecho y monitorización de posibles efectos secundarios. Pero realmente tendríamos antidiabético y fármaco nefroprotector hasta el inicio de la diálisis. ¿Y qué precauciones deberíamos de tener al pautar estos fármacos? Bueno, fundamentalmente plantearnos dos cosas. Uno, el estado de volemia del paciente y en casos de hipovolemia plantearnos la reducción o suspensión de tratamiento diurético y en casos de euvolemia intentar plantearnos, según evidentemente el tipo de paciente, el reducir el 50% la dosis de diuréticos de ASA y en principio tendríamos que modificar las dosis de tiacida. Y luego, por otra parte, evidentemente, otro grupo de pacientes, lo que habíamos dicho, pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo pacientes ancianos o de edad avanzada, pues en pacientes mayores de 75 años estaría contraindicado. No. Si son pacientes evidentemente frágiles, con demencia, o con una enfermedad renal crónica avanzada, con filtrados por debajo de 30, no iniciarlos. Pero fuera de eso, sí que podríamos bien iniciarlos o bien mantenernos. No hay contraindicación por la edad para iniciar estos medicamentos. Es un caso similar al de la estatina, que hay multitud de revisiones y metaanálisis del tratamiento con estatinas en pacientes ancianos por encima de 70 años y sigue teniendo indicación de iniciar, llegado el caso, o no suspender la estatina en este tipo de pacientes.
Y la verdad es que una vez que hemos hablado de las posibles intervenciones para evitar que la enfermedad renal progrese, para evitar llegar a ese punto un poco de neblina en el cual a lo mejor no tenemos tanta seguridad en qué hacer y qué no hacer, también vamos a intentar no liarla nosotros, no hacer nosotros nada con lo que pautamos que pueda efectivamente hacer que esto avance, ya no que no disminuya, sino que no progrese, sino que incluso avance. Entonces, en este sentido, nada, simplemente repasar que los pacientes con enfermedad renal crónica, algunos de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen entre 8, 12, 13, más o menos, número de medicamentos al día. Que sí que es verdad que no hay, y que muchos de ellos pueden ser los famosos PIMS, ¿no? Que, bueno, del inglés, medicamentos potencialmente inapropiados, ¿no? Como ellos los llaman. Que sí que es verdad que en este estudio se ve, en las gráficas de abajo vemos cómo no existe diferencia entre la cantidad de estos fármacos indicados en la población con y sin enfermedad renal crónica, pero de todas formas sí que llama mucho la atención este otro gráfico de otro artículo, de una revisión, en el cual se ve que los pacientes que de hecho son más frágiles o tienen más probabilidades de sufrir algún tipo de efecto secundario por este tipo de prescripciones inadecuadas, pues vemos que son el estadio 5, filtros por debajo de 20, 15 de glomerular estimado, hasta entre el 50 y el 70% tienen prescritas o drogas inapropiadas o drogas directamente contraindicadas para su función renal. Entonces llama mucho la atención, por eso el intentar, bueno, ya no tanto poner un tratamiento que los vaya a salvar milagrosamente, pero no encima el hacerles daño, ¿no? Aquí vemos eso, que el número de fármacos inapropiados pautados en pacientes con enfermedad renal crónica se asocia eso con enfermedad crónica terminal, con muerte, con riesgo de hospitalización, con caídas, con progresión de la enfermedad renal, en fin. Y entonces también en un artículo de este año se nos da esta herramienta un poco de sentido común, ¿no? Pero estos 4 pasos para intentar minimizar la posibilidad de iatrogenia, ¿no? de pautar fármacos que nos puedan hacer más mal que bien. Pues lo dicho, revisar periódicamente, al menos una vez al año, dicen ellos, toda la medicación prescrita para el paciente, valorar las que pueden estar no indicadas o las que pueden las que pueden no estar indicadas, las que pueden estar contraindicadas y aquellas en las que el riesgo-beneficio se pueda haber ido modificando con el paso del tiempo, tomar las decisiones comentándolo con el paciente, no quitar o poner sin más, y luego, evidentemente, hacer un seguimiento después de cada desprescripción de un medicamento, no quitarlo y ya está, ¿no? Por ejemplo, yendo al medicamento que todos tenemos más en mente, como nefrotóxico y que todos los pacientes con enfermedad renal crónica huyen de él como de la peste, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, famoso. ¿Cuánto de cierto hay y qué hay que hacer con los pacientes con enfermedad renal crónica? Bueno, pues efectivamente se asocia a riesgo de fracaso renal agudo, a riesgo de hiperpotasemia, a riesgo de hiponatremia, a riesgo de hipervolemia y a riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios 3B, 4 y 5. ¿Y qué tendríamos que hacer, en lo tocante a la indicación o no indicación de estos medicamentos? Bueno, pues en principio intentar tratamientos de no más de 5 días en estadios 3A y 3B. Son medicamentos prácticamente contraindicados en filtrados por debajo de 15, estadio 5, y luego en filtrados entre 30 y 15, estadio 4, pues plantearnos su uso solamente si no hubiera más remedio, ¿no? Y siempre con ciclos de tratamiento de menos de 5 días. Y pasando a los otros fármacos que evidentemente todos tenemos en mente, que se asocian a progresión de la enfermedad renal o a riesgo de deterioro de función renal, que serían los IECAS y aradoses. Vemos estos 2 estudios también de este año, del Jason y de la revista de la Sociedad Europea de Nefrología, en los cuales se ve que efectivamente en pacientes con filtrados por debajo de 30 se produce un aumento de en torno al 15%, entre el 13 y el 15%,
un aumento del riesgo de mortalidad, de evento cardiovascular, y sí que hay un tímido descenso, una tímida mejoría no tocante a progresión hacia la enfermedad renal crónica terminal, hacia el inicio de diálisis, pero que claramente no se ve compensado por el aumento de mortalidad por causa cardiovascular. ¿Qué podemos hacer teniendo en cuenta, que lo he dicho, que la evidencia en la literatura más reciente nos dice que no debemos retirar el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona por esta mayor incidencia de mortalidad cardiovascular, que podemos, y teniendo en cuenta el coste que supone esta hiperpotasemia económico y en muertes y en progresión hasta la enfermedad renal crónica terminal, bueno, pues lo que tenemos a nuestra disposición son los captadores de potasio, ¿no? El Resincalcio, el más antiguo, del año 58, si no me equivoco, y luego el patilómero y el circonio, ¿no? Aquí tenemos, simplemente para intentar manejarnos en la práctica clínica habitual, pues lo que hablábamos, ¿no? de bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona o bien sea con IECAS, con aradosis o con antialdosterónicos, podríamos guiarnos por este algoritmo. Si tenemos un potasio por debajo de 5, pautar sin problema. Si tenemos un filtrado por debajo de 30 y un potasio por debajo de 5, pautar teniendo cuidado, haciendo seguimiento estrecho. Y si tenemos pacientes en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, pautar también como utilización estrecha. En lo tocante a la desprescripción, que llevamos hablando un rato, pues tenemos estas herramientas que hablan en el artículo que citaba del Kidney International, 2 páginas web y el famoso iDoctus, ¿no? que siempre es de bastante ayuda. Y luego ya para ir finalizando, pues lo dicho, hemos hablado de que, sobre todo para compañeros de primaria, ¿no? Lo que sería bueno, de hecho, los que manejan el mayor volumen de pacientes, intentar que la enfermedad renal crónica no progrese, intentar no ser lesivos con la medicación que tenemos pautada, intentar saber que no tenemos que pautar, intentar saber que no tenemos que retirar, lo que hablábamos de IECAS, aradosis y antialdosterónicos. Y llegado el caso, evidentemente, pues por eso somos todos sanitarios, pedir ayuda, ¿no? Entonces, vamos aquí a los criterios de derivación del último documento de consenso, publicado por varias sociedades en el 2021, de cuándo remitir a nefrología, ¿no? Pues sobre todo proteinurias proteinuria, cocientes de albumina creatinina de más de 300, filtrados por debajo de 30 o filtrados entre 30 y 60 o albuminurias entre 30 y 300, la mal llamada microalbuminuria, con riesgo de progresión o con una carga de comorbilidades bastante importante. Y claro, esto lo ponen en el documento de la Sociedad Española de Nefrología, y la verdad es que es algo parecido a lo que ponen en las guías canadienses, en las internacionales, las americanas, las CADIGO de nefro, pero claro, eso es muy difuso. ¿Y a qué nos lleva ese terreno difuso? Pues bueno, a lo que descubrieron estos compañeros canadienses, que por mucho cuadro, muchos números, muchas banderas, muchas cosas, pero básicamente lo que dicen en este artículo, que está bastante interesante, es que a veces las guías se escriben y se publican y evidentemente después de una revisión de la literatura, pero muy pocas veces, o algunas veces, en este caso es un ejemplo, no se ajustan a la experiencia clínica real. ¿Por qué? Porque en una corte de pacientes canadienses, si no recuerdo mal, creo que eran canadienses, repasan todos los pacientes derivados a nefrólogos y ven que solamente un 50% más o menos, un 40-50%, se ajusta, de los pacientes derivados a nefrología estarían bien derivados si hacemos caso a las guías francesas y internacionales, y americanas.
Y un porcentaje un poco mayor sería los que sí que se ajustan a una correcta derivación, en torno al 80% según las guías canadienses. La cuestión es que, en resumidas cuentas, de todos los pacientes, según ellos, de todos los pacientes derivados a los nefrólogos, como mucho el 80% de ellos y más bien el 50% cumplirían un adecuado criterio de derivación. Hasta ahí dices tú, bueno, pues nada, puede ser que, no sé, una cuestión constitucional de los médicos de atención primaria, en este caso de Canadá, pero la cuestión es que después hicieron un seguimiento de esos pacientes que estaban, en teoría, mal derivados y vieron que de ese 40 entre un 20 y un 40 y pico de pacientes mal derivados, solamente se rederivaban a seguimiento para atención primaria un 10%, bueno, algo más de un 10%, que entre el 80 y el 90% de los pacientes que en teoría estaban mal derivados, se mantenía seguimiento en nefrología. ¿Por qué? Por ese terreno gris que decíamos de comorbilidades, cardiopatías y otras situaciones, riesgo de progresión y otras situaciones que son difíciles de abarcar, supongo, en un documento finito como es una guía de práctica clínica. Y sin nada más, me despido y perdón por la voz, perdón por la extensión y muchas gracias. Le dejo el testigo al moderador. Muy bien. Gracias, Joaquín. Antes de pasar a la siguiente, yo quería hacer un par de comentarios que me quedan con tu charla que has puesto. Uno que es la importancia de la prescripción. Porque vuestro perfil de pacientes generalmente se asocia a un montón de cosas. Son pacientes avanzados, de una cierta edad, con polifarmacia, y empieza donde los diferentes compañeros, todos vamos pidiendo nuestras pequeñas perlas, y al final nadie para, y solamente lo hacéis los que sabéis esto o los que tienen tiempo. Los que tienen tiempo no sé quiénes son. En la atención primaria esto es peor todavía, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que un pequeño comentario, ¿con qué frecuencia esos pacientes que os mandan consultas por encima de 30 os encontráis dentro de la polifarmacia crónica que llevan fármacos que os llaman la atención y dices, oye, ¿esto qué está aportando? No lo tengo claro, creo que lo tengo que quitar porque puede producir más daño. Mira, pues yo creo que los dos ejemplos, así a bote pronto, los dos ejemplos que yo creo que yo y mis compañeros de las consultas de nefro vemos, sería reminiscencias, que también iba a hablar de ello ahí, pero ya se me iba un poco la charla de diapositivas y de tiempo. Son dos pautas de prescripción que arrastramos de una evidencia pasada, ¿no? Que es el doble bloqueo del sistema renina-angiotensina, que desde el 2012-2013, que salió el Nefron DT, me parece que era, y se vio que no tenía beneficio y que el riesgo de hiperpotasemia y de deterioro funcional era mucho mayor que el beneficio, y en ninguna guía clínica lo pone como algo que haya que hacer en la práctica clínica rutinaria. Y el doble bloqueo lo vemos muy frecuentemente, y a lo mejor son pacientes esos diabéticos de 10, 15 años, de esa época más o menos, que se les puso el IEC, que se les puso el ARA2, y vienen después de 10, 12 años con una progresión de la enfermedad renal crónica y por eso llegan a nuestra consulta. Y a veces es complicado porque ellos realmente no han tenido ningún evento adverso en todos estos años. Hasta que de repente tú los ves y claro, como el filtrado pasó de 50 y pico que tenían en su momento a 30 y pocos o 20 y muchos, los ves de repente con un potasio de 5,2, 5,3, y sí que son un poco reticentes, que era un poco lo de también comentar con el paciente, explicarle, ¿no? Hablar y perder los 30 segundos o un minuto que no tienes en explicarle que en su momento sí, pero que ahora no. Y luego el otro ejemplo sí que son los fibratos, ¿no? Los fibratos, sí. Que sí que es verdad que la evidencia dice que, sobre todo en filtros por encima de 30, no son claramente deleterios, incluso pueden tener cierto grado de nefroprotección por control de la albuminuria y demás, pero que filtrados, según te acercas a los 30, intentar, y sobre todo en tratamiento concomitante con la estatina, suspender los fibratos. Y bueno, intentar... Por lo tanto, filtrar abajo de 30, doble bloqueo de fibratos. Fuera. Intentar evitar, ¿no? Fuera. Y luego, comentario a los dos. ¿Qué pensáis de esto que acaba de salir, que hace 2 días, del documento de la ADA junto con la EASD,
donde la ADA, sabéis que hasta ahora siempre ponía entre todos sus aspectos generales de tratar la diabetes, era la metformina. Ahora ha desaparecido. La Por lo palabra menos no ponía está puesto a la derechita ahí. específicamente, no está puesto específicamente. Por tanto, por ejemplo, tú, Joaquín, Sí. en insuficiencia renal crónica directamente empezamos con ISGLT2, entre comillas pasamos a la metformina. En insuficiencia cardíaca directamente empezamos con ISGLT2. Claro. ¿Os molesta la metformina? O sea, la cuestión es que sí es verdad que nosotros, la metformina, bueno, en estadios evidentemente más precoces, sí que hasta ahora era el fármaco de inicio, porque lo decían las guías y demás. Pero, hombre, la cuestión es que en un paciente con nefropatía, en el cual lo que decía yo al principio, no buscas evitar en la medida de lo posible la progresión, y si encima la gente del ADA, esa gente del ADA que no son cualquier cosa, ya te están diciendo que tú tienes libertad y hay evidencia para empezar a nivel de tratamiento, aparte de la comorbilidad, ¿no? Para la diabetes con un SGLT2, sí que yo creo que a partir de ahora, vamos, tendría que ser el fármaco de elección para, no sé, para cualquier nefrólogo, yo creo, vamos. O sea que sí, yo creo que se abre una nueva época. Hombre, yo el concepto es algo que ya te lo he oído a ti más veces, lo de molesta la metformina. Podríamos decir que en 3/4 partes de las veces probablemente no moleste la metformina. Otra cosa es en el que es un paciente diabético, pero que tampoco es una diabetes muy manifiesta, ¿no? Incluso los pacientes que en su día se abogaba por dar un margen a los cuidados higiénico-dietéticos, ¿no? Yo creo que a día de hoy ese margen a los cuidados higiénico-dietéticos, si el paciente tiene algún grado mínimo de insuficiencia cardíaca o de enfermedad renal, pues ya no hay ese margen, ¿no? Directamente tienes que ir a por un fármaco que aporta beneficio. Y si por glicada no lo necesitan, pues en muchos casos se puede iniciar, yo creo, con el ISGLT2. Sí, estamos hablando en todo caso de eso, de ese perfil de pacientes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. No vamos a decir que el nuevo diabético naif, sin ninguna comorbilidad, no haya que empezar con metformina. Claro que ahora empezar con metformina. Probablemente con doble terapia, ¿no? Pero no en este contexto. Bueno, pasamos a la siguiente fase, donde aquí a la derecha y a la izquierda se van a soltar algunas pequeñas perlas, cosas que el cardiólogo le quiere preguntar al nefrólogo y el nefrólogo le quiere preguntar al cardiólogo. Son preguntas que se han hecho ellos así de mala idea y que cada uno va a intentar responder. Me encanta, una cosa para decir que me gusta mi foto. Pregunta al nefrólogo, ¿qué hace aquí el cardiólogo? Esto ya lo has contado algo, pero bueno, así brevemente. Sobre el uso de los antialdosterónicos, espironolactona y fluorenona, sabemos que está muy útil por el perfil de paciente que tenemos con insuficiencia cardíaca con fiebre reducida. No hay que demostrar la eficacia, pero el problema es cuando cuando tenemos la función renal tocada, el potasio tocado. Dinos claramente, ¿cuándo no iniciarlos? ¿Hasta dónde deberíamos parar? Porque sabemos que podemos titularlos un poquito. ¿Hasta dónde podemos parar? O hasta dónde podemos subir, perdón. Y cuando no nos queda más remedio, mira, esto se ha acabado. Tienes aquí tus diapos. Sí, yo esto lo voy a hacer sentado ya. Nada, aquí dos pequeñas, estos dos cuadros que resumen un poco cómo actuar, ¿no? O qué criterios utilizamos nosotros a nivel nefrológico. Bueno, realmente es más o menos lo que viene recogido en las guías de insuficiencia cardíaca de las últimas, las del 2021. Pues eso, precauciones en pacientes con un potasio por encima de 5. Precaución si tenemos una CREA por encima de 2,5, un filtrado por debajo de 30. Precaución si tenemos otros fármacos, suplementos de potasio, que bueno, es algo yo creo que muy frecuente, lo ponen en los trabajos y demás, pero no es algo frecuente. Si tenemos otros diuréticos ahorradores de potasio, como la miloride, el triantirena, que también son fármacos muy poco prescritos, yo creo, a día de hoy. Evidentemente, si tenemos un bloqueo ya de base del sistema renina-angiotensina, no AINES, intentar minimizarlos o evitarlos en la medida de lo posible, Septrin, gente con infecciones de orina frecuentes y demás. Y luego, eso sí, en suplementos o sustitutos alimenticios de cloruro sódico en pacientes que tenemos con dieta sin sal, bueno, con muy poca sal, o sin sal, porque normalmente son sales de potasio, por lo que se sustituye el cloruro sódico. Y luego, a la hora de usarlos, aparte de tener esta checklist de entrada, ¿no? Esta analítica de potasio, CREA, filtrado y esa revisión de todo lo que está tomando el paciente,
Lo dicho, tenemos insuficiencia renal basal, iniciamos, aumentamos la dosis al mes al mes o 2 meses. Y control analítico, lo que dicen las guías y los documentos de consenso, pues bastante exhaustivo, que yo creo que esto igual alguien que me oiga dice, madre, pero ¿cómo tal? Pero bueno, yo sí que creo que es verdad que lo que mandan de control analítico a la semana, 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas y demás, yo creo que es un poco excesivo. Pero bueno, sí al menos un control a las 2 o 3 semanas, eso sí que es mandatorio, y luego evidentemente según el paciente. Si el potasio sube por encima de 5,5, el filtrado baja por debajo de 30, bajamos a la mitad y control analítico a las 2 o 3 semanas. Y si potasio por encima de 6,5, perdón, o filtrado por debajo de 20, suspender y replantear la situación y ver las posibles causas intercurrentes que podamos solucionar, ¿no? Y luego en las últimas guías también de insuficiencia cardíaca nos dicen esto, ¿no? Nos dicen que sobre todo se refieren a los antialdosterónicos, a espirulactona, eplerenona y la finerenona cuando se puede usar, plantearnos el no suspenderlos y asociar un fármaco, un captor de potasio, ¿no? Un patirómero, un circonio. Y todavía no tenemos evidencia y estudios en marcha para demostrar que efectivamente se puede titular al alza estos fármacos, mantener incluso titular al alza. Y luego sí que es verdad que la dosis que aparece en las guías de insuficiencia cardíaca, si no lo copié yo mal, si no lo apunte mal, si no está mal copiado, vamos, son 25 de inicio y 50 tanto para el lactone como para eplerenona. Pero la cuestión es que en el algoritmo, yo, bueno, hacía tiempo que no lo miraba y lo repasé, y efectivamente en el algoritmo de tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, con sobrecarga de volumen, con necesidad de tratamiento depletivo, evidentemente el diurético de ASA, con todas estas pautas que se ponen aquí, y como segundo escalón diurético se ponen las tiacidas, con lo cual sí que es verdad que yo creo en nuestros pacientes están sesgados porque evidentemente vas a intentar evitar poner el antialdosterónico como diurético, salvo situaciones muy concretas, que venga con mucho diurético de ASA, que está alcalótico hipopotasémico por llevar tiempo con furosemida o con trasemida, pero en general la potencia diurética es mucho mayor asociada a furosemida en tiacidas e incluso en acetazolamida en espacios cortos de tiempo y si el pH lo permite. Y en el caso de que se paute tratamiento diurético, tratamiento con aldactone o eplerenona con finalidad diurética, realmente la dosis es mucho mayor que esa. Hay mucha más experiencia en pacientes cirróticos, que es el tratamiento diurético de elección, que se puede llegar, bueno, 100, 200 y la dosis tope, que serían, en ficha técnica, si no recuerdo mal, que serían 400. Pero vamos, pacientes cirróticos, que lo he dicho, son mucho más frecuentemente tomadores de aldactone, 100, 150, 200, en la práctica clínica habitual, sin ningún problema. Muy bien. Yo creo que en este caso la respuesta que nos da es muy permisiva, ¿no? Porque realmente yo creo que muchos de nosotros, si ven un potasio de 6, directamente retiran, ¿no? Sí. Es lo primero que te pide el cuerpo, pero la evidencia te dice que no, que ahí puedes incluso estar con un poco de tranquilidad. Tenemos lo que estás contando, ¿no? Tenemos los nuevos quelantes que Sí. bueno, nos da ese margen de fármacos que son muy útiles, ¿no? Sí. A ver, pregunta al cardiólogo. Bueno, y perdón. Esto que acabas de comentar. Sí. La triple terapia, el diurético de ASA, la testosterónica, la tiacida, ¿de verdad es una cosa que lo dicen las guías? Aquí en el nefrólogo dice, ¿de verdad cuánto de frecuente lo usáis esto? ¿Lo usáis de manera transitoria? ¿Es una medida más de largo plazo? Cuando, entre comillas, no me hace falta, ¿cómo desescalo? Julio, todo tuyo. Bueno, realmente, igual que Joaquín en la anterior nos dio una respuesta tranquilizadora y de ánimo a que probablemente lo utilicemos más de lo que lo venimos haciendo, en este sentido pues no es muy atractiva este abordaje, ¿no? Realmente, si analizamos fisiopatológicamente, como se ve en la parte baja de la diapositiva, es muy atractivo el concepto de bloquear la nefrona en diferentes lugares. Pero, sin embargo, ya directamente las guías de consenso nos dicen que en el contexto del paciente ambulatorio estable, el bloqueo secuencial de la nefrona con tiacidas debe de ser evitado por los riesgos de alteraciones electrolíticas que podrían pasar inadvertidas en el contexto ambulatorio, ¿no?
Sin embargo, en un paciente hospitalizado en el que las cosas no van bien y que estás intentando lograr una pauta de diurético oral para por lo menos permitir al paciente una alta ambulatoria, es aquí donde lo podríamos iniciar, ¿no? Yo creo que en algún caso lo podríamos iniciar y sí que los protocolos abogan por hacerlo guiado por la excreción de sodio en orina. Hacer una determinación de sodio en orina y si esta es baja, te apoya en cierto sentido a que con un estrecho margen de seguridad puedas asociar la tiacida. Pero bueno, lo dicho, el abordaje sería en el paciente hospitalizado de inicio, no animo a nadie a que lo haga en el paciente ambulatorio y a poder ser guiado por sodio en orina o si no por volumen diurético en horas o días previos. El riesgo es de anomalías en los trastornos electrolíticos. La dosis a la que debería ser iniciado realmente es un área de incertidumbre, no hay claridad respecto a esto. Esto nos lleva a pensar a que debemos de utilizar la dosis de tiacida más baja posible y debemos de tener en cuenta que todo esto va a ir añadido a un tratamiento guiado para mejorar el pronóstico del paciente, que ya de por sí va a producir una hipotensión que podría ser incluso agravada por la tiacida, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que no es un abordaje atractivo para el paciente ambulatorio. Si se hace, ha de iniciarse, yo creo que con cierto margen en el ámbito hospitalario, y si derivado de un inicio en el ámbito hospitalario el paciente se va con ello de alta, intentar que sea una medida transitoria, es decir, que lo podamos retirar cuando las cosas empiecen a ir un poco mejor. Y de hecho, bueno, el problema, una circunstancia que se da en este caso, yo creo que de hecho hacemos muchas veces involuntariamente el bloqueo en orden inverso. Quiere decir, son muchos pacientes que ya vienen con una, o bastantes, no tengo el dato epidemiológico, sí, pero que vienen con una tiacida en el contexto de un tratamiento antihipertensivo, con un ARA2, un IECA, evidentemente, sí, o tiacidas como fármaco aislado, con objetivo antihipertensivo, y de repente, pues por la presión de una enfermedad renal crónica, la patología cardiorrenal, se inicia el tratamiento con furosemida, lo que dices tú, sin mayor problema, porque dices, bueno, le estoy poniendo un seguril o una furosemida, una torasemida, sí, ¿qué mal puede hacer? Y efectivamente se ve que la incidencia de hiperpotasemia, cuando se inicia la asociación, los primeros 7 días, además, es brutal, vamos, de hipopotasemia. Sí, yo creo que en ese sentido es un punto, eso que comentas me parece muy interesante como un punto de alerta que debemos de tener, porque en la práctica diaria es muy fácil que en nuestra consulta, entre el ajetreo y demás, te llega un paciente, no, ¿qué le pasa? No, en los últimos días tiene algo de edemas, lo exploras, sí, en efecto tiene edemas, le pones incluso a lo mejor torasemida, sí, por no ponerle un seguril, y de repente te das cuenta que estaba con un plus, con un diurético, X, con un, qué sé, pues con un candesartán hidroclorotiazida, o el mesartán hidroclorotiazida, y realmente lo mandas para casa con un doble bloqueo, que es uno de los puntos a lo mejor en los que tendríamos que ponernos la alerta a desprescribir, porque yo creo que es mucho más frecuente de lo que puede parecer. Sí. Además, muchos de ellos a lo mejor van a ir también con ISFLT2, que no deberíamos citarlo. Por tanto, puede ser, la combinación puede ser a tener en cuenta. Bueno, pregunta al nefrólogo. En el DAPA-CKD nos hablan de que tenemos, ¿os acordáis? Pacientes, los criterios de inclusión, pacientes con filtrado glomerular entre 25 y 75 y albuminuria. Entonces, claro, y ahí el resultado fue que la dapagliflozina disminuyó el endpoint. Claro, entonces dice, bueno, esto es tremendo, ¿no? Dice, esto no será muchos pacientes, porque son muchos pacientes los que en teoría podrían haber en la calle, ¿no? ¿Y esos pacientes dónde están? Hay que, si me lo encuentro, y bueno, si tiene diabetes, entre comillas es más fácil, pero si no tiene diabetes, como algunos de esos pacientes eran, ¿qué hacemos? ¿Estamos ya en la situación de poder prescribir estos fármacos con ese perfil, sobre todo si son no diabéticos? Mira, pues la verdad es que ya sin meternos en la diabetes, perdón, o no diabetes, tenemos aquí estas tablas de prevalencia, claro que es un poco complicado el buscar el punto medio del intervalo,
pero vemos que todos los pacientes, vemos que más o menos la cantidad de pacientes con albuminuria, al menos, o sea, con albumina creatina en orina por encima de 30 y con filtrados por debajo de 60, sería en torno a un 10-15% el cuadro de arriba a la izquierda, que es una estimación de la prevalencia de enfermedad renal crónica a nivel mundial. Es un artículo, una revisión de la Sociedad Americana. Y la gente que estaría eso, con albuminurias por encima de 30 y filtrados por debajo de 60, sería un poco lo que hablábamos al principio a nivel español, que es el antidiapositivas del ENRICA, un estudio de la Sociedad Española de Nefrología, pero vamos, en torno al 10% más o menos, ¿no? Entonces, de ese 10%, quiero decir, son pacientes que, independientemente de que lo que preguntabas tú, ¿no? Pues, los que sean diabéticos, con más razón, ¿no? Pero todos esos pacientes, independientemente de su condición o de diabetes, deberían de ir con un IECA y con un SGLT2, quiero decir, porque llevamos 20 años sin tener la noticia de que efectivamente tenemos una segunda herramienta, aparte del IECA, ahora 2, para frenar la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, quiero decir que no hay duda, quiero decir, o sea, bueno, como argumentar que esta mesa es negra, ¿no? Quiero decir, es negra, entonces no hay tampoco mayor tal. Y luego otra cosa muy interesante sería eso, ¿no? Que los pacientes donde están distribuidos, si en primaria o en especializada, hombre, yo creo que cuando un fármaco como en este caso la DAPA ha mostrado este beneficio, yo creo que independientemente de dónde se sigan, ¿no? Que abajo a la izquierda aparecen en código de colores, en rojo serían los pacientes que se tienen que derivar a nefrología, según el documento del 2021, en amarillo en primaria y en naranja pues en primaria, pero según el tipo de paciente, manda especializada, ¿no? Pero la cuestión es que todo el cuadro, independientemente de dónde esté, tendría que ir todo el cuadro, vamos, con albuminurias de más de 30 y filtros por debajo de 60, tendría que ir con ISGLT2, porque es que sí que es verdad que es novedad la aceptación de la EMA y demás, pero son fármacos que van a tener que pautar en primaria, en nefro, en cardio y demás, por protección a nivel cardiológico, por protección a nivel renal. O sea, son como el enalapril de hace 30 años o 25 años, pues es lo mismo. Entonces yo creo que no es tanto quién, sino hacerlo, vamos. Vale. Pregunta al cardiólogo. A ver, paciente que tiene insuficiencia cardíaca, lo tratamos y empieza a deteriorarse un poquito la función renal más de lo esperado. Bueno, esto un poco en el contexto hospitalario es el día a día, pero en el contexto extrahospitalario, bueno, pues tampoco tienes analíticos todos los días como lo tienes, a veces no te das cuenta, ¿no? Incluso llega 5 días más tarde el paciente claramente mejor, pero, ostras, el filtrado ha caído y la creatinina ha aumentado. Esto es de lo más habitual, ¿no? ¿Cuáles son el checklist, Julio, de las causas reversibles y sobre todo qué importancia darle a eso? Bueno, en un primer lugar, definir el concepto de empeoramiento de la función renal, que se define como que el filtrado glomerular empeora un 20-30% o un incremento de creatinina de 0,3 miligramos de decilitro en los 15-30 días después de una intervención terapéutica, ¿no? Se considera que utilizando esta definición esto va a ocurrir en el 25% de los casos y realmente sí que mantenido en el tiempo puede tener un efecto, puede ser un indicador de no buen pronóstico. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que los factores, los fármacos modificadores del pronóstico en la insuficiencia cardíaca, con excepción prácticamente de los betabloqueantes, es decir, los antialdosterónicos, los ISGLT2 y los IECAs ahora 2 o sacubitril valsartán en su sustitución, todos ellos van a producir probablemente en la fase inicial un agravamiento de la caída del filtrado glomerular que es inherente a la progresión de la insuficiencia cardíaca,
máxime con el empleo de diuréticos a dosis medias o altas que podemos necesitar en las dosis iniciales. Con lo cual eso no nos debe tampoco de generar incertidumbre. O sea, podemos asumir que el filtrado glomerular va a caer algo, pero lo que es de esperar es que mejore a partir de las 4 semanas aproximadamente. Lo que ocurre es que muchas veces a lo mejor nos centramos en el paciente con insuficiencia cardíaca y miramos, a lo mejor ahora ya estamos haciendo más de lo que hacíamos, que antes mirábamos solo la insuficiencia cardíaca, y por lo menos tenemos que decir en estas jornadas que miramos también el corazón y el riñón. Pero es que lo que hay que hacer es mirar más allá, porque a lo mejor el paciente se está descompensando por otro lado y el riñón está protestando por otra serie de circunstancias, ¿no? Puede ser que haya una infección, puede ser que haya un consumo de fármacos que no deberían estar siendo administrados, como los AINES, que es muy frecuente que el paciente lo tome y ni siquiera nos lo cuente porque ya lo da por hecho. Evaluar si el paciente ha sido sometido a alguna exploración radiológica con empleo de contraste, valorar si hay algún tipo de alteración del tracto gastrointestinal que haga que pueda estar perdiendo líquidos o algún tipo de alteración obstructiva a nivel del tracto urinario. Es muy importante valorar si el paciente en estos casos está congestivo o, por el contrario, tiene indicios de deshidratación, porque aquí la película cambiaría del todo. Como voy a decir en algunas de las diapositivas de después, si el paciente tiende a estar hipotenso y además no está para nada congestivo, probablemente es que le sobren diuréticos si los está tomando y fármacos hipotensores, por mucho que sean modificadores del pronóstico, si es que los está tomando. Pero también puede ocurrir que el empeoramiento de la función renal se descarte que sea por alguna enfermedad concomitante y que el paciente siga congestivo, porque a lo mejor en este caso lo que pasa es que necesita todavía más diuréticos, ¿no? Creo que aquí la clave es un poco valorar congestivo o no congestivo y hacer un poco de médicos generales. Yo creo que un ejemplo que no viene a lo mejor a cuento, pero que a mí me parece muy gráfico, a mí me pasa mucho con las fibrilaciones auriculares. Me dicen, a lo mejor consulta de medicina interna o de urgencias, no es que viene un paciente con una fibrilación auricular que es crónica, pero viene rápido. Digo yo, cuidado. O sea, ¿por qué viene rápido? ¿Está infectado? ¿Tiene tiene una enfermedad inflamatoria que está activa? ¿Tiene alguna otra circunstancia que esté haciendo que esa frecuencia cardíaca suba? Pues aquí esto vendría a ser lo mismo. No es que el paciente lo estás poniendo mucho diurético y mucho sacubitril valsartán y mucho ISGLT2 y ha empeorado el riñón. Vale, puede ser por eso, pero vamos a mirarlo un poco como médicos en general. No vaya a ser que haya otra circunstancia que sea la que está provocando ese deterioro de la función renal. Muy bien. Y yo creo que también un poco apuntalando un poco como un pequeño truquito, ¿no? Que ya lo saben los pacientes, ¿no? ¿Cómo cuantifico la congestión? Aparte de la exploración, ¿no? Cuantifique que me llegue los edemas hasta una parte de otra, pero luego el peso. Cosa tan básica como decirle que el paciente se pese cuando llegue el primer día y cuando lo vayáis a ver los próximos días, que se vuelva a pesar. Si el peso está igual, seguimos igual de congestivos. Si el peso baja, es que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Pregunta al nefrólogo, venga, vamos un poco rápidos. ¿Cuándo necesitamos esto que es un poco, la verdad que perdemos la palabra, un poco coñazo a veces, lo de las proteínas de orina de 24 horas? ¿Y cuál es la aplicación práctica hoy? ¿Lo seguís usando? Nada, pues tan rápido voy a ir que aquí directamente no puse diapositiva, anticipándome a los deseos del moderador. Nada, sí, la verdad es que, bueno, dividirlo en dos cosas. Uno, la proteína, la cuantificación de proteinuria. A día de hoy, solo la indicación de cuantificación de orina, de recogida de orina de 24 horas para cuantificación de proteinuria, solamente tiene indicación con proteinurias nefróticas, porque está más que demostrado y recontra demostrado que hasta proteinurias en torno a los 3 gramos y medio, o sea, subnefrótica, la correlación entre cociente de proteína creatinina en orina de emisión aislada y la recogida de orina 24 horas tiene una correlación muy buena, prácticamente idéntica. Y sí que es verdad que con proteinurias por encima de los 3 gramos y medio, la correlación, el cociente empieza a infraestimar. Tú puedes tener un cociente de 4.000 miligramos gramo de creatinina y realmente tener en 24 horas 5 gramos y medio, 6 gramos y medio. Entonces sí que es verdad que en pacientes con proteinurias nefróticas nosotros sí que utilizamos la orina de 24 horas. Y luego en lo tocante a los iones
en orina, que sería la otra gran cosa, sería sobre todo en pacientes sobre todo con enfermedad renal crónica avanzada o en rápida progresión o muy cardiópatas o con mal control tensional. Sí que lo hacemos para ver la excreción de sodio y ver si realmente están haciendo una dieta restrictiva en sodio en orina de 24, o sea, para ver el sodio en orina de 24 horas y ver si realmente están haciendo una restricción en la dieta de sodio. Y luego sí que es verdad que por sistema todos los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, o prácticamente todos, esos, independientemente de la proteinuria, independientemente de la valoración de la ingesta de sodio, se hace orina de 24 horas en cada revisión, porque no nos guiamos tanto por el filtrado en estos pacientes, sino que nos guiamos por el aclaramiento. Porque en general las ecuaciones, incluso la CKEPI, que tiene un poco más de precisión, que es la que se usa ahora en todos los centros, yo creo, pierde precisión con filtrados ya bajitos. Entonces, lo que mejor se correlaciona con el filtrado glomerular medido es el aclaramiento de 24 horas, bueno, lo que podamos usar en el día a día, claro, no tal. Vale, por lo tanto, para cálculo de aclaramiento y el síndrome nefrótico. Aclaramiento en pacientes con filtrados por debajo de 30 y sodio para ver si hacemos bien la dieta. Bueno, a ver, ¿y esto, Julio, qué pasa con el NT-proBNP? Varía con muchas cosas, por la edad, por la fibrilación auricular, pero también con la función renal. A veces tenemos un problema, pacientes cardiorrenales, donde quiero hacer o un nuevo diagnóstico de insuficiencia cardíaca o quiero incluso monitorizar un poco la evolución, el NT-proBNP en este contexto. Bueno, tenemos reconocidas las causas por las que el NT-proBNP está falsamente aumentado o da valores por encima de lo que debería de dar, la edad avanzada, la fibrilación auricular y entre ellas está la insuficiencia renal, sin duda. Sin embargo, lo que no tenemos claro es que haya que adoptar diferentes puntos de corte. Se nos dice que sí, que es verdad que en función de la edad, que en función de estos otros factores, el NT-proBNP tiene diferentes valores, pero no se nos hace ninguna recomendación de que empleemos diferentes puntos de corte. Esto puede ser multifactorial, en parte porque el NT-proBNP se elimina por vía renal en un 25%. Parece que a partir de un filtrado por debajo de 60 ya está aumentado. Y sin embargo, o sea, a pesar de que todo esto lo tenemos definido, no tenemos muy bien definido cómo actuar con respecto a ello. Tenerlo en cuenta a la hora del diagnóstico y tampoco desecharlo, decir, no, es que este paciente tiene insuficiencia renal, entonces el NT-proBNP ya no me vale. No, puede ser un parámetro a tener en cuenta, a lo mejor pierde especificidad y donde sí que mantiene su utilidad en el seguimiento. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia renal con un filtrado, pongamos, entre 40 y 45 y el NT-proBNP es de 500, si en la siguiente visita viene y tiene 750, puedo pensar que las cosas se están yendo a peor. Es decir, a lo mejor pierde utilidad para el diagnóstico, muy bien, porque nos dicen que varía, pero no nos saben decir muy bien cómo debemos de cambiar el punto de corte, pero mantiene su utilidad para ver la evolución de la insuficiencia cardíaca. Muy bien, perfecto. Vale, pues venga, aquí las dos últimas preguntas, un minuto cada una. Sí, los nuevos biomarcadores tienen papel tanto a nivel hospitalario como el extrahospitalario, el CA125, la cistatina. Bueno, yo creo que bueno, a pesar de que hay artículos promulgando la utilización de diversos de ellos, ¿no? Yo creo que el que puede llegar a tener más utilidad es el CA125, ¿no? Además, hay un grupo español trabajando en ello bastante intensamente que publicaron este estudio que, si bien pequeño, parece que sí que podría dar indicios de su posible aplicación en la práctica clínica. Se randomizaron 160 pacientes a hacer un seguimiento convencional de la insuficiencia cardíaca o un seguimiento guiado en los valores de CA125. Valorando en un periodo de tiempo corto, en 3 días, se ve que el grupo guiado por CA125 recibió administración de dosis más altas de furosemida y esto se trasladó a una mayor diuresis, como era de esperar, y parece que los pacientes que estaban en este grupo sí que podían llegar a descongestionarse antes que los que se manejaban de forma convencional, con lo cual quizá de todos ellos el que puede llegar a ser de utilidad en la práctica clínica diaria sea el CA125, a mi entender.
Y una pregunta muy breve. ¿Y puede ser que, pregunta que tal, puede ser que el CA-125 tenga más peso o más importancia en el fallo derecho, bueno, en la insuficiencia cardíaca derecha, y que el NT-proBNP nos puede ayudar más en la insuficiencia cardíaca izquierda o no, o esa distinción es algo que me acabo de inventar yo Bueno, y ya o está? sea, en pensar en ello como un marcador de congestión Sí. y no tanto de disfunción, ¿no? Bueno, puede ser. Eso he dicho como con Puede ser. palabras de cardiólogo. Sí, sí. Muy bien, y ahora un poco para cerrar el tema de, nos has contado que el paciente con insuficiencia renal crónica es un paciente de riesgo, donde los objetivos del LDL están definidos, pero nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Tú ves todos los registros, las estatinas que llevan este tipo de pacientes son más bajos y luego mucho miedo a la estatina de alta potencia. ¿Se lo podemos dar bien, Sí. con seguridad? Pues esto es algo que ya de residente, cuando era residente, Sí. me hacía mucha gracia, vamos. Porque es que es muy curioso, porque efectivamente, y más en los últimos años y demás, se ha establecido ya en la última década el paciente renal, pues por desgracia, como un paciente de alto o muy alto riesgo cardiovascular, como un equivalente coronario y demás. Y a pesar de ello, las últimas guías oficiales y completas y demás de dislipemias de la Sociedad Internacional de Nefro, que es la CADIGO, que son de 2012. Y sí que es verdad que en la página web, que la actualizan bastante y demás, no hay ninguna conferencia, ningún apéndice ni nada posterior que enmenden estas recomendaciones que ellos dicen, pues dispara y olvida. Pacientes con por encima de 50 años y por debajo de 60 de filtrado, estatina. Y no te dicen si de alta potencia, si de baja potencia, si nada. Y de hecho te dicen que no monitorices el colesterol, que no hay evidencia en pacientes renales que eso valga para nada ni nada. Entonces, por un lado, está bien, entre comillas, porque sí que es verdad que nos deja muy fácil el pautar estatina. Y a pesar de eso, que preguntabas antes del día a día, en la práctica clínica, a pesar de eso es alarmante el nihilismo terapéutico que tenemos los nefrólogos muchas veces con las estatinas. Pues la cantidad de pacientes que todos los días le pones estatina y lo ves y te das cuenta que a lo mejor incluso tú mismo lo viste y no te lo planteaste en ese momento, y tener que pautar estatinas a gente que hace años que las tendría que tener. Entonces sí que es un poco luchar contra ese nihilismo terapéutico. Y luego en lo tocante a los objetivos, vamos un poco en la misma línea. Yo creo que también al auspicio de las guías del 2012, muchas veces, y también siendo pacientes muy polimedicados, y pecando un poco de lo que nos dice siempre el resto de compañeros de profesión, de que cuidamos mucho de nuestros pacientitos y nos da mucha cosita, que nos da pena a veces ponerle un medicamento más y le dices al señor en la consulta, pues voy a poner una pastilla para el colesterol, pero si yo no tengo el colesterol alto, bueno, hombre, no. Bueno, y no hay que tener piedad. Quiero decir, son pacientes que tenemos que tratar para tener colesterol, es eso, por debajo de 55, de 70 y punto, vamos, y no hay duda. Y además no hay duda porque a través de todos los filtrados de todos los niveles de filtrado, pues hay más metalálisis. Yo traje del 2019, me parece que era. Se ve que son fármacos seguros y que no tienen, vamos, que no hay una mayor incidencia de efectos secundarios asociados a estatinas, con lo cual tenemos que tratarlos de forma adecuada y no tenemos que tener miedo a la aparición de efectos secundarios, con lo cual en ese sentido, a por Bueno, ello. muy bien, Julio. Joaquín, mientras preparan la siguiente charla, que es la última que va a dar Julio, un pequeño comentario, que es que cuando tenemos una visión muy dirigida de la medicina, tú como nefrólogo, nosotros como cardiólogos, tú como nefrólogo a lo mejor piensas que tus pacientes se mueren de hemodiálisis y yo los míos de insuficiencia cardíaca y los de negro de una hemorragia cerebral. Pero el problema es que el paciente con enfermedad renal crónica va a tener el doble de riesgo de tener un infarto y Claro, eso claro. disminuye la estatina. Y el paciente con una cardiopatía, si tiene enfermedad renal crónica, le va a duplicar la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el mensaje yo creo que es paciente de enfermedad renal crónica es un paciente de riesgo, ¿no? Paciente de riesgo, pero no solamente de su enfermedad renal crónica, sino que va a tener más riesgo de más enfermedades cardiovasculares, ¿no?
Julio, venga, estos los mensajes finales. El síndrome cardiorrenal, es tu momento. Pues gracias por contar conmigo para esta charla. Y bueno, vamos a tratar un poco de esquematizar la presentación en estos 4 puntos. Pasar muy por encima, repasar, mejor dicho, los tipos de síndrome cardiorrenal. Muy por encima también dar, porque además ya habló Joaquín de ello, cómo deberíamos actuar para poder prevenir el síndrome cardiorrenal. A lo mejor sí que algún dato más interesante o más una puntualización más concreta va a surgir en el punto 3, que es el que he denominado de la insuficiencia cardíaca a la insuficiencia renal y viceversa. Y para terminar, recalcar el valor de los ISGLT2 como tratamiento para la insuficiencia cardíaca y para la insuficiencia renal. Entrando en materia con los tipos de síndrome cardiorrenal, pues bueno, es de todo sabido que la interrelación entre la enfermedad cardíaca y las enfermedades renales es muy estrecha y es muy, además, reconocido también desde hace tiempo que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen predominantemente afectación de la función renal y viceversa. Tanto es así que se llega a crear una entidad con 5 subtipos que se denomina el síndrome cardiorrenal. Habría 5 subtipos de síndrome cardiorrenal. El tipo 1 es aquel en el que una insuficiencia cardíaca aguda lleva a un fallo renal agudo, y el tipo 2 viene a ser lo mismo pero en una condición crónica. Una insuficiencia cardíaca crónica lleva a una insuficiencia renal crónica. Los tipos 3 y 4 vendrían a ser lo mismo pero a la inversa. El tipo 3 viene a ser la insuficiencia renal aguda que desemboca en un fallo cardíaco agudo, y el tipo 4 la insuficiencia renal crónica que desemboca en un fallo cardíaco crónico. Es decir, interrelación riñón-corazón según que vaya primero un tipo o según que vaya después el otro tipo. Y el tipo 5 sería aquel en el que hay un agente externo al corazón y al riñón, pero que es un agresor común a ambos y provoca una enfermedad simultánea de los dos. Fisiopatológicamente tendríamos para estar pues, una serie de jornadas como la que hemos hecho solo dedicados a esto, ¿no? Decir simplemente que los tipos agudos 1 y 3 están estrechamente interrelacionados, al igual que los tipos crónicos, que serían el 2 y el 4. El tipo 5 es un poco más particular y es aquel en el que una enfermedad sistémica, como puede ser la amiloidosis, una vasculitis, pues es la que produce un agresor común tanto al corazón como al riñón de forma simultánea. Poniéndolo todo en conjunto, aquí esquematizamos los 5 tipos de síndrome cardiorrenal y en este gráfico esquemático sería lo más liviano en cuanto a la fisiopatológica, a la explicación del mecanismo fisiopatológico que he encontrado en la bibliografía. Podemos resumir en los siguientes puntos. Realmente la enfermedad cardíaca y la enfermedad renal que hace que exista este síndrome cardiorrenal tienen una serie de factores de riesgo comunes: la hipertensión, la diabetes, la arteriosclerosis o los efectos de ciertas medicaciones, como prototipo los antiinflamatorios. Aunque el mecanismo fisiopatológico en cierto sentido podemos considerarlo incierto y complejo, hay una serie de hipótesis que están contrastadas. En esta entidad se produce un aumento de la presión venosa central y de la presión abdominal, se produce una reducción del gasto cardíaco, juegan un papel contribuyente la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también del sistema nervioso simpático, y como consecuencia de lo previo hay un estado de estrés oxidativo, con lo cual es un mecanismo interrelacionado, en cierto sentido complejo, pero que si nos vamos a la base está causado por factores de riesgo muy comunes. Y de estos factores de riesgo comunes, que son los que causan el síndrome cardiorrenal, pues yo tenía que deciros un poco cómo podemos hacer para prevenir el síndrome cardiorrenal. Realmente se trata de hacer una prevención cardiovascular como nos dicen las últimas guías, las guías recientemente publicadas de la Sociedad Europea de Cardiología para la Prevención Global de la Enfermedad Cardiovascular. ¿Esto qué es lo que nos dice? Nos dice que en todo paciente que pasa por nuestra consulta, los médicos que nos dedicamos a tratar pacientes con enfermedad cardiovascular, debemos de pensar, por lo menos el día que tengamos un poco de tiempo para dedicarle al paciente, en cuál es su riesgo cardiovascular. Poner el foco en ese paciente para ver si tiene un riesgo cardiovascular que haga que sea subsidiario de alguna intervención terapéutica desde el momento en el que le estamos viendo, que probablemente no tenga ningún síntoma en relación a ello.
Se distinguen diferentes tipos de pacientes. Por un lado estaría el paciente que aparentemente está sano, es decir, el paciente que no tiene ninguna manifestación que sepamos de enfermedad cardiovascular, y en este lo que deberíamos de hacer sería una estimación de riesgo cardiovascular a 10 años con las escalas mejoradas que nos aportan estas guías. Por otro lado, estarían los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, que lo que tenemos que hacer es tratar su riesgo residual. Esto ya es prevención secundaria y aquí ya tenemos interiorizado que tenemos que ser agresivos. Y por otro lado, están una serie de circunstancias específicas. Entre estas circunstancias específicas estaría la hipercolesterolemia familiar, en la que no nos vamos a detener porque no viene a cuento, pero sí otras condiciones como la diabetes. El paciente diabético ya es de por sí un paciente especial en la prevención del riesgo cardiovascular, y la enfermedad renal crónica. Una vez que ponemos el foco sobre nuestro paciente, debemos de informarle al paciente sobre ello y, como quien dice, hacer un contrato entre el médico y el paciente, de forma que hagamos un tratamiento personalizado en el que vayamos tomando decisiones para mejorar su riesgo cardiovascular. Esto es importante porque muchas veces vas a terminar poniéndole una pastilla para la tensión o a lo mejor un hipolipemiante a un paciente que a lo mejor simplemente te consultaba porque había tenido un resfriado común o porque había tenido unas molestias urinarias. Pero yo creo que es buen momento, siempre que lo tengamos, cualquier visita de estos pacientes para capturarlos y hacerles una prevención de riesgo cardiovascular. Y si lo explicamos y conseguimos una buena adherencia del paciente, podemos estar previniendo que desarrolle un síndrome cardiorrenal a futuro. En el paciente aparentemente sano, la clave está en hacer una estimación de riesgo cardiovascular con la escala SCORE-2 si tiene menos de 70 años, en la SCORE-2 All People si tiene más de 70 años. Si el paciente tiene criterios de alto riesgo, no porque sea un hipertenso especialmente mal controlado o porque sea un paciente con el colesterol especialmente alto, debemos de poner el foco en si precisa un tratamiento hipolipemiante o un tratamiento antihipertensivo. El paciente diabético, como decimos, es un paciente especial y va a ser de al menos alto riesgo siempre que tenga otro factor de riesgo cardiovascular. En un primer paso ya debemos de poner el foco en buscar un control de su tensión arterial y muy probablemente, salvo que se demuestre lo contrario, va a tener que recibir también una estatina. Y a día de hoy, con las nuevas recomendaciones, prácticamente, mientras no se demuestre lo contrario, el paciente diabético de alto riesgo va a tener que recibir un IS-GLT2 o, en algunos casos, si cumple criterios, un análogo de GLP-1. Si lo que tenemos es prevención secundaria, obviamente tenemos que manejar al paciente con antiagregación plaquetaria y objetivos muy estrictos de control lipídico y de control tensional. ¿Qué pasa con la tensión? De aquí ya nos apuntó algo Joaquín. A raíz de la publicación de los estudios como el SPRINT y los que surgieron a la vez que él, volvemos a las cifras de control más estricto del paciente hipertenso. Tanto es así que en la generalidad de los pacientes podemos definir que el objetivo para controlar la tensión arterial ha de ser buscar unas cifras sistólicas por debajo de 130, con lo cual un poco desplazamos hacia la izquierda la famosa curva en J o curva en U y volvemos a estar confiados en lograr los mayores beneficios pronósticos bajando más la tensión de nuestros pacientes. Con lo cual, el objetivo en líneas generales va a ser 130, con la excepción de 2 puntos. Un punto sería el paciente en el que empezamos a tratar cuando ya tiene más de 70 años y otro punto en el que nos vale un objetivo por debajo de 140 y otro punto sería el paciente con enfermedad renal crónica, en el que estas guías nos dicen que el objetivo ha de ser también por debajo de 140, pero como bien dijo Joaquín en su presentación, esto tiene algunos matices y probablemente muchos de ellos podamos ir a buscar un objetivo más estricto por debajo de 130. En cuanto a cómo tratar a los pacientes hipertensos, pues las guías abogan por las combinaciones de fármacos y lo que es cardinal es decir que el tratamiento básico de todo paciente hipertenso, mientras no se demuestre lo contrario, ha de ser en torno a un inhibidor del enzima convertidor de la angiotensina o un antagonista de los receptores de angiotensina 2. Es decir, todo paciente hipertenso, el núcleo de su tratamiento, mientras no se demuestre lo contrario, será un IECA o un ARA2. Y luego ya le añadiremos diurético, le añadiremos calcio antagonista según alguna característica particular. Respecto a diabetes, en diabetes, ¿qué decir? Pues pocas cosas. Decir que el objetivo general de hemoglobina glicada es tener hemoglobina glicada por debajo de 7 y si el paciente no es frágil por debajo de 6,5.
un poco matizando lo que decíamos al principio. Si el paciente es un diabético per se, es decir, es un diabético sin más riesgo cardiovascular que el que le aporta su diabetes, la metformina es la primera línea y nunca nos va a molestar en este caso. Pero si el paciente ya tiene alguna otra característica de riesgo cardiovascular asociado, el ISGLT2 va a ponerse al menos a la misma línea que la metformina o incluso por delante de la metformina si el paciente lo que tiene es diabetes y enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. En cuanto a la enfermedad renal crónica, pues un poco lo que decíamos en las presentaciones previas. Tenemos interiorizado el concepto de que en presencia de microalbuminuria o hipertensión o diabetes el paciente debe recibir un IECA o ARA2, incluso buscando subidas de dosis para mayores beneficios pronósticos, y a este concepto que ya tenemos interiorizado debemos de asociarle el concepto de que el paciente ha de recibir un ISGLT2 para prevenir progresión de la enfermedad renal. Y en este punto en el que sí que a lo mejor damos algún dato un poco más interesante es el punto en el que vamos a tratar la relación bidireccional entre la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. No me he podido resistir a traer una sola diapositiva en la que recalquemos el pronóstico de la insuficiencia cardíaca como enfermedad, ¿no? La insuficiencia cardíaca es una enfermedad grave, es una enfermedad mortal. El clásico dato de que a los 5 años del diagnóstico la mitad de los pacientes habrán fallecido no está muy desencaminado. Y todo ello a pesar de los indudables beneficios pronósticos, como muestra el gráfico que está arriba a la izquierda, según se ve la diapositiva de frente, en el que en las últimas décadas, a lo largo de este siglo, hemos reducido la mortalidad por insuficiencia cardíaca aproximadamente a la mitad. Sin embargo, estamos en una fase de meseta y parece que por mucho que tenemos más armas terapéuticas, tampoco ya estamos mejorando mucho más el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Vemos en la segunda gráfica que está arriba cómo los estudios pivotales de los fármacos partían de tasas brutas de eventos mucho mayores que las que tenemos en la actualidad. Los primeros estudios con IECA y beta-bloqueantes partían de tasas brutas de eventos en torno al 30% y el estudio Paradigm con sacubitril/valsartán partía de tasas por debajo del 9%. Sin embargo, en términos relativos, estamos consiguiendo todavía con los nuevos fármacos que estamos implementando aportar mejorías pronósticas. En el gráfico que vemos abajo, vemos como la mortalidad hospitalaria de los pacientes que ingresan por un infarto de miocardio no para de descender. En la insuficiencia cardíaca no ocurre lo mismo, por desgracia. Todo esto es un poco resultado de lo previo, ¿no? Si mejoramos el pronóstico de nuestros pacientes con un infarto en fase aguda, de nuestros pacientes con una arritmia en fase aguda, estamos salvando a más pacientes y generando más pacientes que van a ser subsidiarios en los próximos años de desarrollar insuficiencia cardíaca, con lo cual mejoramos el pronóstico de las enfermedades cardiovasculares en su fase aguda y generamos más prevalencia de enfermedades cardíacas en fase crónica, cuyo paradigma es la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa cuando enfocamos de qué están enfermos los pacientes con enfermedad renal? Pues si cogemos una cohorte como esta de pacientes con enfermedad renal crónica, vemos que solo un 38,7% de ellos está libre de algún tipo de enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular predominante en un 42,9% de estos pacientes es la insuficiencia cardíaca. Comparado con los pacientes que no tienen enfermedad renal, ocurre que muchos menos tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular. Casi 2/3 partes de los pacientes, de hecho, no tienen ninguna enfermedad cardiovascular, y dentro de las enfermedades cardiovasculares la insuficiencia cardíaca no es la predominante, sino que es más bien la enfermedad cerebrovascular. Y además, en la otra parte de la diapositiva, vemos que la insuficiencia cardíaca tiene mayor incidencia en los pacientes con insuficiencia renal cuanto peor es el filtrado glomerular. Es decir, los pacientes que peor tienen la insuficiencia renal, más probabilidades que tienen de tener insuficiencia cardíaca. Y además, peor pronóstico va a tener la insuficiencia cardíaca de los pacientes con enfermedad renal cuanto peor sea el estadio de esa enfermedad renal.
Revisando estudios de pacientes con insuficiencia cardíaca y qué es lo que pasaba con su función renal, encontré esta revisión del European Heart Journal en el que nos dice un poco qué es lo que está pasando con estos pacientes. Vemos que en los diferentes estudios seleccionados la presencia de una enfermedad renal de base es variable, en torno a 1/3 o 2/3 de los pacientes. Sin embargo, es una constante que los pacientes que tienen enfermedad renal de base tienen un peor pronóstico. Los pacientes que desarrollan un empeoramiento de la función renal asociado al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca también tienen un peor pronóstico. Y en estos estudios ya empiezan a emerger datos en los que el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene beneficios pronósticos en estos pacientes con insuficiencia cardíaca y afectación renal. En este gráfico, un poco lo que se trata de poner en valor es que, en cierto sentido, es asumible que cuando tratamos a un paciente por su insuficiencia cardíaca va a deteriorarse la función renal en la fase aguda y puede ser que la mejoría sea posterior a la mejoría clínica, a la estabilización clínica. Es decir, es asumible un cierto deterioro de la función renal, pero este cierto deterioro inicial no va a ser el que nos marque el pronóstico, sino va a ser la restauración o no restauración de las cifras de buena función renal que tenía el paciente antes de tener la insuficiencia cardíaca. Si lo restaura, el pronóstico no será peor por la afectación renal, pero ojo, si no lo restaura porque desarrolla una enfermedad renal manifiesta, el pronóstico va a ser mucho peor. ¿Qué es lo que ocurre? Un poco esto salió en las preguntas-respuestas, ¿no? Cuando estamos iniciando tratamientos modificadores del pronóstico de la insuficiencia cardíaca, estamos empleando fármacos, generalmente el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que van a agravar el deterioro de la insuficiencia renal que va a provocar la propia insuficiencia cardíaca. Si tenemos en el manejo de estos pacientes filtrados que no caen por debajo de 25 y creatininas que no aumentan por encima del 50%, podemos seguir con seguridad manejando estos fármacos y a lo mejor podemos hacer un intento previo de reducir la dosis a la mitad y ya cuando los empeoramientos son peores que estos márgenes que hemos dado, será cuando tengamos que suspender el fármaco. Pero lo más importante cuando el paciente se deteriora clínicamente es valorar si está congestivo o no está congestivo, porque si está congestivo no vamos a tener más que hacer que incrementar los diuréticos, aunque la función renal esté empeorando. Si la función renal está empeorando pero el paciente sigue congestivo, no nos va a sacar adelante otra cosa que no sean los diuréticos, a no ser que ya sea una insuficiencia renal tan avanzada que tengamos que ir a técnicas de ultrafiltración o diálisis. Sin embargo, debemos de tener en el punto de mira la identificación del paciente que se deteriora clínicamente y además se hipotensa y tiene datos de hipovolemia, porque aquí lo que estamos haciendo es que nos estamos pasando de rosca y al paciente le va a sobrar diuréticos y le van a sobrar hipotensores. Como vemos, el pronóstico, como ya habíamos introducido, el pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca, que además tiene insuficiencia renal, es malo, es peor que si no tiene insuficiencia renal. Y esto viene documentado en este gráfico en el que se demuestra que el pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca, que además tiene enfermedad renal, es peor. Y esto se cumple para todos los subgrupos de insuficiencia cardíaca, tanto con fracción de eyección reducida como con fracción de eyección ligeramente reducida y con fracción de eyección preservada. Una particularidad es que los pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal en fases avanzadas se mueren de forma diferente que los pacientes que no tienen afectación de la función renal, ya que en ellos, en los pacientes con enfermedad renal, es más predominante la muerte por la propia evolución de la insuficiencia cardíaca y menos frecuente que en los pacientes sin insuficiencia renal es la mortalidad por una arritmia maligna, por una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular que degenera en lo previo. ¿Y qué es lo que pasa con los fármacos modificadores pronósticos de la insuficiencia cardíaca? Pues los fármacos modificadores pronósticos de la insuficiencia cardíaca se pueden manejar en líneas generales hasta estadios avanzados de la enfermedad renal. En esta diapositiva ejemplifico lo que ocurre con los betabloqueantes. Incluyendo más de 16.700 pacientes con algún grado de deterioro de la función ventricular, vemos que
el 60% aproximadamente partían con buen filtrado glomerular, pero en torno a un 27,4% de los pacientes tenían un filtrado entre 45 y 59 y un 13,7% tenían un filtrado entre 30 y 44. El filtrado glomerular, en el contexto de estos estudios, se mantiene como un predictor independiente de eventos adversos y de mortalidad, pero los betabloqueantes reducen el pronóstico, o sea, mejoran el pronóstico reduciendo los eventos en todo el espectro de filtrados glomerulares analizados, y además no implican que se deteriore aún más la función renal por administrar un betabloqueante en todos los estadios analizados de filtrado glomerular. Con los IECAS, y dicho con los IECAS quiere decir que también con sacubitril/valsartán, porque su comportamiento en este sentido es igual o mejor que los IECAS, sabemos que agravan el deterioro de la función renal inherente a la insuficiencia cardíaca en las fases iniciales, pero esto nos asocia a una pérdida del beneficio pronóstico. Poniéndolos todos en valor, en esta diapositiva vemos como todos ellos tienen una evidencia muy sólida cuando la tasa de filtrado glomerular está por encima de 60. Si nos vamos a tasas de filtrado glomerular entre 30 y 60, podemos concluir que todos ellos, beta bloqueantes, IECA o sacubitril/valsartán y antialdosterónicos, mantienen una evidencia sólida para manejar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Es cuando el filtrado cae por debajo de 30 cuando empiezan los problemas. Los antagonistas de los receptores de aldosterona pierden la solidez de su evidencia, no tenemos datos suficientes para recomendar su inicio. Los IECAS o sacubitril/valsartán tienen algo de evidencia, pero es una evidencia más débil, y el fármaco más seguro y que más mantiene la evidencia, con una evidencia moderada en este contexto, serían los betabloqueantes. Es por eso que pongo betabloqueantes más seguro que sacubitril/valsartán, y sacubitril/valsartán a su vez es más seguro que los antialdosterónicos. Y una muestra de la estrecha relación entre la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal es que aplicaciones o estrategias terapéuticas que mejoran el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, como es la terapia de resincronización cardíaca, aparejan una mejoría de las tasas de filtrado glomerular y además una menor progresión o menor deterioro de la enfermedad renal, con lo cual, mejorando la insuficiencia cardíaca con una terapia no farmacológica, estamos mejorando la función renal de los pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Y ya para terminar, probablemente aquí ya sí que recalquemos muchos datos, no tan novedosos, sino que son datos que se han venido dando a lo largo de este curso. Hay mecanismos que hacen que los ISGLT2 sean una estrategia muy atractiva para mejorar el pronóstico cardiorrenal de los pacientes. Bajan la presión arterial, reducen el volumen plasmático por su efecto glucosúrico, reducen parámetros inflamatorios y producen una pérdida de peso. Todo ello, entre otras bondades de los fármacos ISGLT2. Más allá de la diabetes, dapagliflozina en el estudio DAPA-HF demostró que es un fármaco que mejora el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, independientemente de que sean o no sean diabéticos. Es decir, ya aquí, en este contexto, emerge como algo más que un antidiabético. Y lo hace de forma segura para el riñón, ya que los eventos renales de los pacientes con dapagliflozina en el contexto de la insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, sean o no sean diabéticos, no son mayores que placebo. Incluso parece que se puede enlentecer el deterioro de la insuficiencia renal inherente a la propia insuficiencia cardíaca. Esto es lo que viene a demostrar, dato por dato, subgrupo por subgrupo de datos de filtrado glomerular, que en el DAPA-HF la función renal basal no modifica los beneficios pronósticos de la insuficiencia cardíaca que produce la dapagliflozina, y que la dapagliflozina reduce el empeoramiento del filtrado glomerular, incluidos pacientes diabéticos y no diabéticos. Lo mismo que decimos para dapagliflozina, lo podemos decir para la empagliflozina, según los datos derivados del estudio EMPERO-REDUCED. En este se demostró mejoría pronóstica de la insuficiencia cardíaca en todos los subgrupos y en todo el espectro de filtrado glomerular analizado. Y a día de hoy,
EMPA y DAPA han demostrado datos muy buenos en insuficiencia cardíaca, sea o no sea el paciente, y DAPA es el que va un paso por delante porque ha demostrado beneficios que ya hemos comentado en esta charla en el paciente con insuficiencia renal, sea o no sea diabético. Es aquí donde, como definía antes Joaquín, los ISGLT2, en este caso dapaglifosina, es el que ha golpeado primero, por así decirlo, demuestran una mejoría pronóstica de los pacientes con insuficiencia renal independientemente de que sean o no sean diabéticos. Aquí es donde estos fármacos se confirman o emergen como lo que antes veníamos diciendo, ¿no? Esto yo ya lo vengo oyendo varios años atrás, ¿no? Desde que salieron los ISGLT2, y es que tenemos aquí a los nuevos IECAS o ARA2. Y yo creo que esto es, bueno, aquí todavía hay que encontrarles el sitio porque es una enorme cantidad de pacientes los que se van a beneficiar de ellos. Y ya para concluir las conclusiones, valga la redundancia, decir que, bueno, es indudable la estrecha relación corazón-riñón. Tal es así que existe una propia entidad, que es el síndrome cardiorrenal, del cual hemos definido 5 subtipos. La estrategia para prevenir el síndrome cardiorrenal es la propia prevención cardiovascular y aquí los ISGLT2 emergen como actores principales. La insuficiencia cardíaca empeora el pronóstico de la enfermedad renal y viceversa, y para el tratamiento ya de la enfermedad establecida, tanto renal como cardíaca, los ISGLT2 son un actor principal, como ya lo fueron también para la prevención. Y esto es todo lo que yo os había preparado. Muy bien, Julio. Bueno, yo después de este repaso un poco tengo que decir. No sé si la audiencia quiere hacer algún tipo de preguntas. Y Joaquín, ¿algún comentario? No, la verdad es que, no sé, como resumen final yo diría eso, ¿no? Que el cuidar los pacientes no es labor ni del nefrólogo, ni del cardiólogo, ni del médico de atención primaria, sino de todos. Y si nos ponemos así un poco en modo eslogan publicitario, pues huir de la inercia terapéutica, huir del nihilismo terapéutico y ser muy, muy enérgicos. Y si tenemos herramientas, utilizarlas, ¿no? Y nada más. Julio, Sí, ¿sus últimas yo creo palabras? que un poco a mí lo que me ha servido este curso y repasar conceptos es un poco poner el foco en el paciente renal, ¿no? Porque el paciente renal está mucho más presente de lo que podemos imaginarnos. Y igual que cuando estamos viendo a un fumador hipertenso, diabético, estamos pensando en su aterosclerosis y decir, uy, hoy viene aquí y dentro de poco vendrá con el infarto, con la angina de pecho, pues un poco en el paciente renal poner el foco de, bueno, hoy está aquí, a ver qué puedo hacer para que no venga con el fallo cardíaco en unos años, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias. Hoy con eso terminamos estas jornadas. Por supuesto, de nuevo agradecer a todas las sociedades científicas, al grupo de la Secretaría Técnica, a CADE, a toda la audiencia que los ha seguido y, por supuesto, como no, a Astra, que nos lo ha hecho fácil, no lo siguiente, facilísimo, y os esperamos ver en próximas ediciones. Los que no hayáis podido escuchar, o incluso si os queréis embeber de nuevo de la sabiduría de estos dos hombres, lo podéis volver a escuchar de nuevo en la página web en diferido en Privascar. Hasta otra. Estamos, ¿no?